Sin embargo, tú estás convencido de que va a haber una respuesta israelí y muchas fuentes sostienen que es prácticamente inminente, o sea que en cuestión de horas o días vamos a ver una respuesta israelí. ¿Qué tipo de ofensiva te imaginas en ese escenario? ¿Qué objetivos estratégicos podría atacar Israel en Irán? Y detalle no menor, ¿cuáles podrían ser las consecuencias de un ataque, por ejemplo, no sé, a un reactor nuclear iraní? Pues a ver, de hecho hay quienes dicen que esta noche va a haber un ataque de respuesta israelí. Es la típica situación en la que los líderes políticos van haciendo declaraciones que creen que no van a tener que poner en la práctica y que al final se presenta la realidad, les pone a prueba y no les queda otra más que ir para adelante, ¿no? Un poco como la Primera Guerra Mundial, todos esos mecanismos de cláusulas secretas. Como tú dices, Israel estaría arrastrando al gobierno de Biden una catástrofe y en general a los Estados Unidos, que ya tienen el frente de Ucrania, la tensión en Asia-Pacífico, como venimos hablando contigo, y que esta dispersión no le conviene en absoluto. Si no solo no le conviene, sino que tú imagínate ya el punto en el que Estados Unidos se tiene que meter aquí, que eso ya es... Pues eso, no sé qué nombre le podríamos poner, la primera gran guerra de Oriente Próximo. La siguiente pregunta era, ¿qué probabilidades asignas? O sea, son probabilidades altas de que esto escale en una situación bastante tétrica, ¿verdad? Yo creo que sí. Si tuviera que decir ahora 40% de que suceda esto, 50% de que haya un ataque estos días que no sea la opción conservadora y no sea un 10% de probabilidades de que esto desescale ya. O sea, que de esto desescale realmente ahora. es bajísima la posibilidad de que esto desescale ya. No, eso no va a suceder, en el mejor de los casos, hasta dentro de varias semanas. O sea que esto... Hombre, qué situación, realmente. Qué momento que nos toca vivir. No nos olvidemos que Israel, de los países que tienen armas nucleares, es el único que ha expresado doctrina planteando que está dispuesto hasta a suicidarse, ¿no? Con las armas de nucleares. primer uso y de efectivamente. Tienes a un Biden que no quiere esto y que va a presionar a Israel para que no vaya a más. Ok, pero la pregunta es, ¿a Netanyahu qué le importa que pierda las elecciones Biden y que gane Trump? Muy buenas tardes, amigos. Hoy les traigo un entrevistado de lujo. Yago Rodríguez, ya prácticamente todos ustedes lo conocen, un importante analista y divulgador de temas militares español, abogado especializado en la materia, autor de un gran libro, por cierto, que hemos recomendado en la entrevista anterior que le realicé y vuelvo a recomendar, Por un pedazo de tierra. Es un extraordinario trabajo que aquí hemos reseñado y conversado con él. Y bueno, hoy tenemos la oportunidad de traerlo aquí para comentar su mirada sobre el conflicto en Medio Oriente entre Irán e Israel. Bueno, lo que sería hasta el momento la respuesta de Irán a lo que fue el bombardeo israelí de su embajada, o mejor dicho, un edificio militar adjunto a su embajada en Damasco, y que por el momento ha sido esta oleada de 200 a 300 proyectiles y drones. Y lo primero que te quiero preguntar, querido Yago, dándote desde ya la bienvenida, es si esto, bueno, este enorme fracaso militar, se habla de un 99% de proyectiles que no llegaron a destino, es algo planificado, un ataque que se planificó para fallar y para no dar lugar a una escalada del conflicto, pero que en todo caso creo yo que podría leerse como un auténtico fracaso iraní, un fracaso casi miserable, porque ellos tenían que demostrar una venganza y esto ha sido, bueno, bastante patético, los mostró impotentes. ¿Tú qué nos puedes decir al respecto? Bueno, ellos obviamente se ha querido medir mucho y no querían pasarse de alguna manera, ¿no? Pero es verdad
que simultáneamente querían hacer daño. Y yo creo que además por lo menos uno de los que es claro que era uno de sus objetivos era la base aérea de Nevatim, precisamente, que está ahí al sur de una localidad que se llama Beersheba y desde donde operan los F-35. Entonces ahí de hecho hay unos vídeos ya del ejército israelí donde los equipos Triple R de reparación están reparando pistas donde ha caído un misil. Bueno, entonces, se supone que de más de 350 municiones de todo tipo, 120 misiles balísticos muy difíciles de interceptar, una decena de misiles balísticos habrían superado la defensa y todo lo demás no. Simultáneamente se ha publicado que el 50% de esos misiles balísticos falló nada más lanzarse o no llegó nunca a Israel. O sea, fue interceptado a medio camino o tuvo un problema en el sistema de guiado que no lo guió bien. Yo ahí ya no sé exactamente qué habrán hecho los israelíes. Sabemos que se han disparado muchos misiles interceptores, pero es un hecho que al fin y al cabo el grueso o una parte importante no funcionaron. ¿Por qué? Bueno, es posible que como la intención fundamental de Irán aquí era dar un toque de atención importante, más que, bueno, avanzar un objetivo estratégico en el marco de una guerra o algo así, pues hayan usado en muchos casos misiles Scud, los Shabab, que son Scud fundamentalmente mejorados, el viejo misil soviético, en muchos casos a punto de caducar o muy cercano, porque podemos estar hablando, algunos de esos misiles pueden ser de la guerra Irán-Irak, o sea que ha llovido. Entonces, bueno, que hayan combinado esos misiles más viejos que están a punto de caducar, los lanzas, te sirven un poco de señuelo, porque el misil balístico, cuando empieza a elevarse y cuando alcanza su cenit, es cuando tienes que haberlo derribado. Como tengas que derribarlo cuando ya está en la fase de descenso, tienes un problema muy, muy serio, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, el ataque iraní era medido, muy medido, pero aún así, probablemente que asumieran que un tercio de sus armas iban a lograr hacer impacto, o sea, que 40 misiles balísticos, que 30 drones y que 10 misiles de crucero iban a hacer blanco sobre Israel, pues era una planificación seria, creíble. Entonces, obviamente han conseguido mucho menos, la defensa israelí ha funcionado muy bien y la duda únicamente es hasta qué punto los iraníes no han buscado los mejores medios y las mejores tácticas y hasta qué punto pues el hecho de saber que el ataque se iba a producir ha permitido tener todas las baterías antiaéreas al máximo, todo preparado para ver por dónde venía el ataque, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido un fracaso en buena medida, ha logrado el objetivo político por los pelos de poder decir que has golpeado Israel y ya está. Hombre, se dirigían fundamentalmente a la base de Nevatim y a la base de Ramón. Yo entiendo que tendrían al menos que haber atacado aviones israelíes exitosamente como para decir, con estos aviones que ustedes mataron a mis oficiales en Damasco, bueno, yo por lo menos les liquido los aviones. Entiendo que ni siquiera, o sea, no hubo daños de aeronaves israelíes, Sí. solamente un par de misiles que impactaron en pistas, ¿no? Que sepamos, no ha habido daños. Claro, el tema es que esas aeronaves, o sea, mi sensación es que ellos lo que querían era destruir una base aérea. La gente igual cree que destruir una base aérea es acertar en una de las pistas o tal. No, destruir una base aérea es lanzarle 50 misiles, y no estoy exagerando, de hecho pueden ser bastantes más, y destruir polvorines, depósitos de combustible, centros de mando, pistas de carreteo, pistas de aterrizaje, por supuesto las aeronaves que pueda haber, hangares reforzados. Claro, los israelíes tienen hangares reforzados para sus aeronaves. Entonces necesitas impactos directos. Entonces, de todos los misiles que lanzaron, parece que los que dieron, por lo menos uno o dos, fueron los que tenían la misión de atacar las pistas. Entonces, es verdad que no dieron en aeronaves, pero podría haber sucedido. Incluso podría haber sucedido que en la metralla alguna explosión hubiera dañado a alguna. Pero en principio no tenemos información. Y lo único cierto es que fundamentalmente le dieron a las pistas, ¿no? Entonces no han destruido nada, como tú dices. También es verdad que ese día pues estaba todo probablemente más en el aire que en tierra, ¿no? Aunque sí que se sabe que había ida y venida, o sea, que le podían haber... Entonces, bueno, pues sí tiene razón obviamente en que en ese sentido no han logrado nada, creo yo, ¿no? Lo simbólico. Ahora, lo que te tengo que preguntar de cara al futuro, está prácticamente confirmado que fue la llamada de Biden a Netanyahu lo que frenó una respuesta automática y probablemente devastadora o muy dañina materialmente de Israel.
Sin embargo, tú estás convencido de que va a haber una respuesta israelí y muchas fuentes sostienen que es prácticamente inminente, o sea que en cuestión de horas o días vamos a ver una respuesta israelí. ¿Qué tipo de ofensiva te imaginas en ese escenario? ¿Qué objetivos estratégicos podría atacar Israel en Irán? Y detalle no menor, ¿cuáles podrían ser las consecuencias de un ataque, por ejemplo, no sé, a un reactor nuclear iraní? Pues a ver, de hecho hay quienes dicen que esta noche va a haber un ataque de respuesta israelí. Digamos que, o sea, si ahora tú eres la fuerza israelí y le tienes que proponer dos líneas de acción a Netanyahu, le puedes decir, mira, tenemos la vía conservadora y la vía agresiva. En la vía conservadora, ¿qué podemos hacer? Podemos golpear, atacar a generales dentro de Irán, podemos atacar unos depósitos de misiles dentro de Siria, perdón, o sea, generales de Irán dentro de Siria, unos depósitos del eje de resistencia dentro de Siria, bombardear aún más la embajada, no sé, por poner algo. Ahora, si quieren ser agresivos, quieren utilizar esto como una fuente de legitimación para hacer algo contra Irán serio, y sobre todo si Netanyahu, porque hasta ahora Netanyahu yo creo que no difícilmente puede presentar resultados sólidos. Es decir, que al final octubre fue un desastre desde el punto de vista de la inteligencia israelí. No has tomado todavía toda Gaza, no has echado de la frontera a Hezbollah, no tienes muchas cosas que presentar realmente. Pero un ataque directo contra la infraestructura del programa nuclear, que es una amenaza existencial para Israel, hombre, eso sí es una cosa que puede presentar y que tiene mucho valor para la opinión pública, para la seguridad de Israel, para el electorado. Por tanto, en el plan agresivo, la tentación es esa, lógicamente. Si vas a atacar Irán, ¿qué atacas? Puedes priorizar tienes un problema porque lo normal es que si quieres dañarlo bien, tienes que elegir. O bien vas a por el programa nuclear buscando ese efecto político y luego buscando desescalar, es decir, venga, te ataco, momento tal, y luego ya nos olvidamos. O decides que la probabilidad de que haya un conflicto es tan alta que es más interesante destruir las fábricas de misiles y drones iraníes, porque son las que van a sostener a la industria iraní en caso de conflicto. Por tanto, en ese caso, te centrarías más en este segundo objetivo, en unidades de la Guardia Republicana, la Guardia Revolucionaria que tengan sistemas antiaéreos, que tengan sistemas de misiles balísticos. Por tanto, Yago, dentro de en ese caso tú me estás diciendo, en ese ataque que algunos sitúan que podría producirse incluso esta noche, en ese ataque estarían dándonos pistas también de qué ven en el futuro inmediato, Sí, tú ¿verdad? lo has dicho. Sí, obviamente. Claro, el tema es que Irán ya está poniendo líneas rojas de que si vuelve a haber un ataque incluso contra suelo iraní en el extranjero, embajadas, habrá una respuesta mucho más grave que esta. Con lo que si hay un bombardeo de los F-35 contra instalaciones del programa nuclear dentro de Irán, es la típica situación en la que los líderes políticos van haciendo declaraciones que creen que no van a tener que poner en la práctica y que al final se presenta la realidad, les pone a prueba y no les queda otra más que ir para adelante, ¿no? Un poco como la Primera Guerra Mundial, todos esos mecanismos de cláusulas secretas o los mecanismos automáticos, ¿no? De proteger a un aliado en caso de, pues si cruzas esta línea roja, si cruzas el Rubicón, te ataco, ¿no? Pues me da un poco esa sensación. Entonces creo que estamos muy expuestos a un error de cálculo, de que los israelíes crean que pueden atacar el reactor nuclear y luego desescalar o algo así, que los iraníes se vean obligados a decir, no, pues ahora voy a lanzarte misiles hasta intentar agotar todo tu arsenal de misiles interceptores. Ahí ya sí que hay un riesgo. Creo que la presión de Estados Unidos va a ser por evitar este escenario, obviamente. Porque como eso suceda, la última baza de Irán es atacar los pozos petrolíferos árabes. Pero es un escenario endiablado, la verdad. Yago, yo lo que veo es, tú dices, Netanyahu no tiene resultados para presentarle a la sociedad. Él venía huyendo hacia adelante. Tuvo en marzo del año pasado las protestas más multitudinarias de la historia de Israel. Tiene 4 casos de corrupción, está sepultado de evidencias en contra. De hecho, estuvo fuera del poder durante más de un año y logró volver aliado con lo que sería la ultraderecha nacionalista israelí.
Él es del Likud, del partido de centro-derecha, entre comillas, tradicional. Bueno, ahora lo que se ve es, por ejemplo, tú sabes que por la directiva Hannibal, hasta el New York Times se ha hecho eco de esto. El primer escándalo que tiene con octubre es que las fuerzas israelíes mataron civiles para que no sean capturados como rehenes. Luego que la inteligencia egipcia, y Egipto mostró documentos, les anunció que se iba a producir un ataque meses antes y ellos lo desoyeron, como si prácticamente quisieran que ocurra. Luego ya tienes las familias de los rehenes denunciando que Netanyahu es un obstáculo y algunos de los rehenes rescatados sosteniendo que los trataron mejor los delincuentes del Hamas que lo que los trató el Estado de Israel en la negociación. Sobre esto, 33.000 asesinados en Gaza, más del 95% civiles, prácticamente la mitad menores de edad, 1.700.000 desplazados, bombardearon escuelas de la ONU, mataron uno por uno a activistas europeos que fueron a brindar ayuda humanitaria. En otras palabras, creo que la situación de Israel ante la opinión pública internacional es la peor que nunca. Y eso que invierten como pocos gobiernos en influir en los medios de comunicación y en la visión que tienen en Occidente. Se llega a este escenario, y perdón, no quiero extenderme demasiado, pero se llega a este escenario donde Biden, históricamente sionista, de hecho ha dicho muchas veces, yo no soy judío, pero soy sionista, y ha hecho toda una laraca sobre el tema, y Trump, que también lo es, y que de hecho tiene al yerno con doble nacionalidad y fuertes negocios en el tema de las demoliciones de casas de palestinos, Jared Kushner. Bueno, Biden y Trump por primera vez en sus carreras salen a decir que a los israelíes se les está pasando la mano en Gaza, que hay que aflojar, que no hay que castigar tanto a los civiles. Biden incluso presionando a Netanyahu, las voces que corren en Washington de que a Netanyahu ya le llegó la hora, que es un obstáculo. Bueno, para mí en este contexto Netanyahu decide atacar la embajada iraní para obligar a Estados Unidos a reposicionarse en su rol de protector de Israel y también para mantener a la sociedad israelí distraída. ¿Tú qué piensas? A ver, el tema que has tocado es que es endiablado. A ver si puede ser que la intención última de, o una idea con la que obviamente se ha jugado, pero que es muy peligrosa, es esa, ¿no? La idea de intentar meterte en un conflicto para que luego venga Estados Unidos a salvarte. Pero eso de que vengan terceros a poner su sangre y sus dólares es una apuesta de máximos. Yo no creo que Netanyahu se atreva tanto porque creo que tiene como político habilidad para medir y entender que eso es demasiado. Ahora, ya el doble o nada de hago el ataque sobre Irán. Venga, sabemos que esto va a obligar muy probablemente a Irán a lanzar un ataque mucho más serio que este y ya buscando saturar. Además han podido comprobar cuántos misiles no son suficientes, por tanto tendrán que lanzar más, ¿no? Entonces, claro, llegados a ese punto, Netanyahu buscando esa supervivencia sin resultados en una mejora de la situación de seguridad de Israel que ofrecer, pues efectivamente puede tener esa tentación, igual no tanto de meter a Estados Unidos, porque eso ya sería la leche, pero sí de, venga, atacamos el reactor nuclear y claro, eso tiene muchas probabilidades de poner en marcha una espiral que en ninguna de las partes se pierde el control de la escalada y por tanto entras en un conflicto regional, esperaríamos limitado en el tiempo tras la intervención de las potencias y sobre todo también podría dañar la confianza histórica de las relaciones entre Estados Unidos e Israel, que es fundamental, obviamente. Entonces, bueno, van por ahí los tiros. Por lo menos el escenario peligroso es lo que tú estás comentando fundamentalmente. ¿Dónde crees tú que pondría una línea roja Biden? Pues está en año electoral y vamos a decirlo, en una posición extraordinariamente delicada, casi que con todas las de perder. O sea, no le viene para nada bien esta situación. ¿Dónde crees tú que les diría hasta acá? Porque en algún punto, como tú dices, Israel estaría arrastrando al gobierno de Biden una catástrofe y en general a los Estados Unidos que ya tienen el frente de Ucrania, la tensión en Asia-Pacífico, como venimos hablando contigo, y que esta dispersión no le conviene en absoluto. Si no solo no le conviene, sino que tú imagínate
ya el punto en el que Estados Unidos se tiene que meter aquí, que eso ya es... Pues eso, no sé qué nombre le podríamos poner, la primera gran guerra de Oriente Próximo, no sé, la primera guerra regional, no sé ni qué nombre le tendríamos que poner a eso. Pero desde luego, imagínate el papel de tener a Estados Unidos volcado con Ucrania para presionar a Rusia, con Israel para aniquilar prácticamente a Irán, y en estas, rusos iraníes pidiéndole a China que entre en la partida, ¿no? Porque, bueno, China, nuevamente, lo he comentado hace poco, tú coges un F-35, empiezas a desgranar el mineral con el que se ha hecho todo, el mineral, la última piedra sacada de una mina, ¿de dónde viene? Entonces, ¿qué se ha visto? Que incumple las leyes teóricas en muchos casos y se han tenido que autorizar exenciones de Estados Unidos, según las cuales este tipo de productos tienen que utilizar únicamente minerales extraídos, refinados en Estados Unidos. Pues no, 1 tonelada de tierras raras, que esos son minerales, pues como todos sabemos, que requieren, o sea, 1 tonelada de tierras raras, no sé cuántas miles de toneladas de tierra te obliga a remover, pero eso es una cantidad de producción muy importante de tierras raras para lo que se produce al año, por cada F-35. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que ahí hay una serie de bazas que tiene China muy desconocidas por la opinión pública que pasan por cortar el suministro último de la materia prima, que refina en materia de litio para baterías, todo lo que son tierras raras, germanio para ópticas, todo lo que son ópticas térmicas que usan los misiles que estaban derribando drones ayer, los cazas israelíes, todo eso viene de China. Entonces, China viendo o teniendo, además ellos tienen mucho la mentalidad del Go, que es un juego en el que tienes que ir controlando en el tablero el espacio, no es como el ajedrez, que es más de comerte piezas. Esto es más de controlar las casillas y ir rodeando a tu rival. Pues claro, ellos pueden sentir que Rusia, Irán, Taiwán, Japón, que les están rodeando, que es lo que históricamente las guerras de Mao contra la Unión Soviética, la guerra de Corea, la intervención contra Vietnam, todas las guerras contra India. Bueno, la India tenía otras, pero bueno, todo eso está relacionado con esa mentalidad de cerco estratégico y de tener que adelantarte al otro para darle una lección. Entonces, esa sensación de Irán, Rusia, mis aliados en un cierto riesgo, que Estados Unidos va a atacar directamente a uno de ellos, puede precipitar más cosas de las que parece a nivel internacional. Entonces, pero bueno, este es el escenario absolutamente terrible, lo cual me recuerda que no sé por qué te estoy contando esto, porque se me ha ido un poco la respuesta, perdona. No, hombre, está muy bien que me estés contando esto porque la siguiente pregunta era, ¿qué probabilidades asignas? O sea, son probabilidades altas de que esto escale en una situación bastante tétrica, ¿verdad? Yo creo que sí. Si tuviera que decir ahora 40% de que suceda esto, 50% de que haya un ataque estos días que no sea la opción conservadora y no sea un 10% de probabilidades de que esto desescale ya. O sea, que de esto O sea, desescale ahora. realmente es bajísima la posibilidad de que esto desescale ya. No, eso no va a suceder, en el mejor de los casos, hasta dentro de varias semanas. O sea que esto... Hombre, qué situación, realmente. Qué momento que nos toca vivir. ¿Tú encuentras alguna equivalencia entre este momento y, por ejemplo, 1913, 1914, los instantes previos a la Primera Guerra Mundial? No lo encuentro en un sentido claro de decir, sí, por ejemplo, con la guerra de Ucrania contra Rusia se encuentra un paralelismo muy interesante con la guerra entre Finlandia y la Unión Soviética en los años 30, por ejemplo, ¿no? O entre la Primera Guerra Mundial y la guerra de Ucrania en cómo se combate, pues también tiene bastantes paralelismos. Pero, digamos, veo paralelismos porque, claro, por las guerras mundiales... se producen, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, la clave eran las cláusulas secretas. Claro, el problema era que yo soy Austria, quiero invadir Serbia, pero como los tratados de defensa son secretos, yo no sé que Serbia tiene un tratado con Rusia para que Rusia le proteja. Entonces, claro, de repente nadie sabe la red de tratados que hay y de repente resulta que todo el mundo está obligado a defender a todo el mundo. Incluso hay países que tenían que defender a
tanto a las potencias centrales como a los aliados, ¿no? Que era el caso de Italia, que de hecho cambió de bando a lo largo de la guerra. Entonces, claro, no en ese sentido, porque aquí, por suerte o por desgracia, es todo mucho más transaccional, acuerdos entre países, tal, no hay una alianza sólida, ni siquiera entre Rusia e Irán, sí la hay entre Estados Unidos e Israel. Entonces no tiene ese punto de automatización, pero sí es verdad que estamos ya en un punto de decir, mira, Irán dice que de aquí no pasa, lo está diciendo, y no suelen hacer, sí suelen hacer declaraciones muy rimbombantes, pero no con una letra tan detallada de si hay ataques contra suelo iraní en Siria, ¿no? Contra generales, tal, va a haber una respuesta mayor que la que se ha producido hasta ahora. No vamos a volverlo a consentir, ¿no? Luego tienes a un Netanyahu que está cada vez más empujado a hacer cosas radicales para facilitar su supervivencia. La vía de asaltar Rafah, ¿por qué? ¿Por qué en 4 meses no se ha iniciado el asalto sobre Rafah? Obviamente la presión estadounidense ha surtido efecto, pero el caso es que ya no puedes decir que has aniquilado a Hamás, ni has traído a los rehenes, ni por supuesto el ultimátum que le habías hecho a Hezbollah en el norte del Líbano ha quedado en agua de borrajas. Decías que es que te tienes que retirar o voy a iniciar una invasión del sur del Líbano, mandaron cazas a sobrevolar Líbano a baja cota en plena luz del día para que lo vieran sobre los barrios de Dajilla, que es donde están los mandos sociológicamente de Hezbollah. Es decir, habían hecho muchas cosas, tampoco logras nada. Por tanto, ahora además no te acaban de atacar, tienes ese momento de has recargado la batería de la legitimidad y dices, venga, ahora a por el plan nuclear iraní, que además es cierto que está en marcha, que le falta relativamente poco, bueno, nadie lo sabe realmente, quiero decir, pero es posible que lo tengan bastante avanzado. Entonces es el momento igual de actuar, incluso desde un punto de vista de la seguridad, pues puede tener su sentido lanzar ahora un ataque, pero está todo ya como colocado para... Están, no sé, la historia es como un embudo, ¿no? Donde las ideologías primero te marcan lo que es importante, las naciones, ¿no? La religión, sus valores más elementales, tú vas aceptándolos, luego ya tienes en un nivel más táctico los peones políticos, los países maniobrando, haciendo la política del día a día, de las guerras, del uno y del otro. Y luego ya esos peones a veces se van colocando sobre el tablero de una manera muy concreta. Y la probabilidad del azar hace que a veces choquen, a veces diverjan. Pero claro, llegan momentos en los que todo se va entrando por el embudo hasta que caes en la guerra, ¿no? Y eso es yo la sensación que tengo. Está todo como muy posicionado ya. Ucrania atacando las refinerías rusas, que eso está ya provocando el aumento del precio del petróleo, porque Rusia ha prohibido la exportación de su diésel, porque tienen que crear reservas estratégicas de diésel. Luego resulta que tengo todo Estados Unidos que se compromete a proteger a Israel, pero no le acaba de decir, oye, porque Estados Unidos dice, yo presiono a Israel, sí, ok, pero luego acabas de aprobar un paquete por 14.000 millones. No lo has usado para presionar, no le has dicho a Israel, oye, ¿quieres los 14.000 millones? Vale, pero no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no, No simplemente puedes seguir masacrando civiles impunemente. Pues ahí está, ahí está. Entonces, ¿hasta qué punto está presionando Estados Unidos? Luego resulta que tienes a un Biden que no quiere esto y que va a presionar a Israel para que no vaya a más. Ok, pero la pregunta es, ¿a Netanyahu qué le importa que pierda las elecciones Biden y que gane Trump? O sea, ¿eso es un problema para Netanyahu realmente? ¿O es al contrario, es un balón de oxígeno fenomenal que Trump ganara en Estados Unidos? Porque yo creo que con Trump quizás se esperarían una cierta desescalada, siempre ha sido favorable al lobby israelí tanto o más que Biden, por tanto, pues quizás que pierda Biden tampoco es tan problemático, ¿no? Bueno, pues está todo como muy colocado para que esto acabe muy mal. Ahora, como siempre, pues puede pasar lo otro, ¿no? Que ahora hay unos ataques, no hay una gran escalada, hay una cierta escalada, pero no se vaya de madre y ya está. De hecho, creo que esto último es lo más probable, pero la otra opción ahora mismo también está muy, muy probable, creo yo. Hombre, y ante esta opción de guerra regional o de extrema, sí, de extrema tensión y ataques crecientes, tú te he escuchado que a pesar del fiasco del sábado, en tu opinión, Irán tiene capacidad de golpear objetivos reales en Israel y rápido. Por tanto, habría una capacidad de aniquilación mutua. ¿Son muy buenas las Fuerzas Armadas iraníes? ¿Están bien equipadas?
¿Qué es lo que te lleva a pensar, digamos, que tienen esta capacidad individual de confrontarle y fuerte a Israel? Mm, a ver, de entrada, conviene ver un poco la historia, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en términos bíblicos. Lo que tenemos es a Persia guerreando con Judea, Samaria y una serie Samaria, sí, una serie de regiones muy ricas, con mucho comercio, por las que han pasado los fenicios y tal, pero no hay que dejar de recordar que aunque la tecnología a veces cree no espejismos, porque es real que le ha dado una ventaja a Israel, aunque en las guerras árabes-israelíes no fue así, por mucho que la gente lo crea, le dio alguna ventaja en algunos ámbitos, pero en muchos, de hecho, los árabes tenían más tecnología que los israelíes. Mismamente en carros de combate, por ejemplo, los tanques soviéticos de los árabes eran mejores, pero bueno, ese es otro tema. La cuestión es que, en última instancia, si tú quieres lanzarle un misil a Irán, tienes un país enorme que atacar. Hay un montón de ciudades dispersas, hay un montón de montañas de granito en las que si construyes debajo, pues sí, puedes lanzar un misil contra la puerta de la montaña. Puedes tener alguna munición, muy pocas, exclusiva, que tiene 3.000 kilos de explosivo, penetra 50 metros por la inercia que lleva y sí revientas una galería de ese tipo. Pero es que es muy grande. Y es un país que son 80, 90 millones de habitantes. Sí. Tú eres un país de 8 millones. Entonces, ¿cuánto? Bueno, 8 eran, o 14, ¿no? Ya no sé. Sí, no, sí, son 8 millones más los 6 millones que tienen de rehenes en campo de concentración a cielo abierto, que son los palestinos. Vale, pues ya está. Perdón que 8 sea millones tan... de hebreos, ¿no? Claro, sí. Pues, claro, ahí está. Entonces, al final tú tienes mucha tecnología para intentar compensar todo esto, pero es que le estás pidiendo mucho a la tecnología, ¿eh? No es poco. Entonces, ¿este ataque lo has parado? Es cierto que lo has parado. Es cierto que Israel tiene mucha capacidad contra todo, incluso aunque le cueles misiles, Israel tiene la defensa civil muy bien montada, la gente se protege muy bien. Por cada misilazo en un edificio palestino comparado con un misilazo en un edificio israelí, la cifra de bajas es un abismo. Es como un país que está preparado contra terremotos y otro que no lo está. Uno que tiene búnkeres en todas las casas, en cada planta del edificio, a otro que no lo tiene. Entonces, incluso en ese escenario pueden aguantar mucho bombardeo. Ahora bien, es un poco como lo de Rusia. Rusia al principio de una imagen, pues de estos tíos son poco serios, no son capaces de... Pero primero hay que respetar mucho la voluntad. Tener voluntad en esta vida lo es todo en muchas cosas. Es decir, yo estoy dispuesto a soportar miles y centenares de miles de bajas, ¿no? Y recordemos la guerra Irán-Irak. Esos asaltos de esos niños a los que les daban una llave de plástico del chino que valía 20 centavos y les decían que era la llave del paraíso y que tenían que asaltar las ametralladoras iraquíes, ¿no? Y esa generación que fue masacrada en las trincheras de la guerra Irán-Irak, 10 años de guerra, son los que ahora dirigen la Guardia Revolucionaria. Todos estos, los generales que asesinó Israel, eran gente, héroes de la guerra Irán-Irak. Eran tipos que a sus unidades de la Guardia Revolucionaria les ponían el mismo nombre que su batallón que combatió en las batallas de Jorramasar o de no sé qué. Entonces, ese es el país al que te enfrentas. Tienen mucha voluntad, como los rusos. Segundo, tienen mucha munición. Mucha. Voluntad y acabas de decir experiencia. También experiencia en guerra terrestre y en la guerra de las ciudades, que eso es una cosa que no se sabe. Bueno, no sabe, alguna gente sí lo sabe, es muy, ya hay que ser un poquito friki. Pero en la guerra Irán-Irak hubo una fase conocida como la guerra de las ciudades. Entonces, básicamente, la aviación y los misiles Scud de Irak y de Irán estaban todo el día lanzándose ataques mutuamente. Esa fue la guerra de las ciudades. De ahí, en parte, la doctrina de lanzamiento de misiles de Irán, porque en esa guerra de las ciudades se dieron cuenta de lo útiles que son, ¿no? Imitando el lanzamiento de cohetes V2 alemanes en la Segunda Guerra Mundial sobre Londres. Entonces, esta gente son muchos, tienen un país muy grande, la geografía importa, tú eres un país muy pequeño al fin y al cabo. De ahí el temor que tiene Israel es que al final se ve en un barrio mucho mayor, ¿no? Con gigantes realmente. Y lógicamente, si además ese gigante tiene un arma nuclear, pues imagínate un país del tamaño de Israel lo fácil que es con muy pocas bombas nucleares dejarlo destrozado. En cambio, Irán tiene que tirar muchas bombas nucleares en Teherán, en el sur, en el norte, en todo el país para enfrentarte a él. Entonces,
Igual Y a yo partir creo de ahí, que no nos olvidemos que Israel, de los países que tienen armas nucleares, es el único que ha expresado doctrina planteando que está dispuesto hasta a suicidarse, ¿no? Con las armas de nucleares. primer uso y de efectivamente, bueno, Que no es siempre, disuasorio como en el resto de los casos, como sería Estados Unidos, Rusia, Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, Francia. En el caso de Israel es, yo me voy con todos, yo me llevo a los míos también de ser necesario, pero eso es. antes de darle la victoria al enemigo. Es bastante inquietante desde mi punto de vista, ¿no? Sí, Considerar que estamos hablando de países con este tipo de ideología militar. claro, exactamente. Y ellos pues mantienen esa ambigüedad, ¿no? Sobre en qué casos los usarían y tal. Pero bueno, eso que te comentas, pues no es que tengan una doctrina conocida realmente, es todo, lo dejan ahí muy velado todo. Entonces tiene su aquel en ese sentido. Pero bueno, el tema al final es ese, que los iraníes, los israelíes, ojo, también tienen mucha voluntad, ¿eh? No nos Sí, pensemos que claro, no tienen. Pero bueno, naturalmente. exacto, pero los iraníes en última instancia, ¿qué sí tienen? Ya concretamente, para vencer una guerra así, cantidad. Es como lo de los rusos. La superioridad aérea no la consigues el día 1 ni el día 2, pero el quinto mes que estás lanzando misiles balísticos, que tienes que lanzar para derribar cada misil balístico mínimo 2 misiles interceptores, que son muy difíciles de fabricar, muy caros, pues es que ya llega un punto en que te saturan, claro que te saturan. Entonces ahí está un poquito la cuestión. Y luego Israel, más allá de los Jericó, los misiles de Jericó de intercontinentales para lanzar cabezas nucleares casi a unas distancias tremendas, y también se supone que cabezas convencionales, y más allá de mandar un submarino al Golfo, al Océano Índico y lanzar misiles desde allí, sus misiles no son de muy largo alcance. O sea, el grueso son de corto alcance, incluso tácticos, para lanzarlos desde un avión, pero no tienen un arsenal de misiles de medio y largo alcance balísticos que digas que me tira 1000 misiles balísticos. No lo tiene. Todo va en aviones, todo va tal. Y no es lo mismo la cantidad de explosivos que llevan ni la dificultad de... Porque los iraníes, como los rusos, les tiras varias andanadas, se las colocas bien. Pero te soportan las bajas y van aprendiendo qué operaciones haces, van aprendiendo a detectar esa cosa que los radares no filtraban, que creía que era una mota de agua, qué tal, resulta que es un F-35 y te van cogiendo la señal del radar. Y aún así los israelíes seguro que son muy espabilados y atacan las fábricas y los almacenes y todo eso. Pero quiero decir que en una guerra larga de intercambios de salvas está ese factor de la cantidad que Irán tiene probablemente bastante más que Israel. Y luego está la guerra terrestre. Porque aunque no vayan a atacar directamente Israel por tierra, sí pueden echar a Estados Unidos y a Occidente de Irak, que lo tienen al lado, tienen milicias, no hace falta ni meter al ejército regular, basta con apoyarlas con la Guardia Revolucionaria. Y luego además pueden pedirle a Hezbollah que incluso por tierra haga cosas duras, ¿no? Que yo no creo que estén en esa dinámica, pero eh, obviamente Irán tiene herramientas para presionar a Israel mientras sobre todo Estados Unidos no se meta de lleno en el asunto, claro. Creo yo, ¿eh? Un panorama bastante completo nos estás pintando. ¿Por qué el temor de los países árabes a Irán? Parece como que Bueno, quedó rápidamente expresado un cierto temor o un gran respeto de los países árabes que rodean a Israel en general hacia Irán. ¿Cuál sería el rol del Golfo Pérsico, digamos, y de la cuestión del petróleo, la actividad económica compartida? ¿Qué nos puedes decir al respecto? mira, para los árabes, Irán es como Rusia para Europa del Este. Algo así, es el matón del barrio, es el país que, nuevamente, la historia que siempre cuento. La gente cree que hay países, que todos los países desean ser descolonizados, y no es cierto. Por ejemplo, los emiratíes le rogaron a los ingleses, les ofrecieron mucho más dinero del que ya les pagaban para que mantuvieran sus bases en Emiratos. ¿Por qué? Porque buscaban la protección. Algo parecido sucedió en Kuwait. ¿Qué le pasó a Kuwait con Irak? Pues es que eso que piensan los jeques árabes no es ninguna tontería, es que los emires árabes, ¿no? Es que eso está ahí. A Kuwait lo invadió Irak y aquello fue bueno, que había sido un protectorado británico además y tal, eso fue
en la sociedad kuwaití, ver cómo los iraquíes que trabajaban para ellos, que eran la mano de obra barata, de repente eran quienes controlaban el país. Todo eso fue un shock. Y hay mucha gente de Irán que ha viajado a Dubái, que está trabajando ahí, muchos baluchis, muchos tal. Pero el tema, que nuevamente pensemos en Persia, es que es Persia. ¿Es Persia contra quién? ¿Quiénes son los árabes? Son los beduinos del desierto. Esos son los árabes. Y ellos asimismo en parte así se ven aún. Entonces, cuando Emiratos le ruega a Reino Unido que se quede, le ofrece más dinero para que mantenga sus despliegues militares allí, Reino Unido dice que no. Y se unifica, porque eso fue ese fue el pegamento de la unificación de Emiratos Árabes Unidos. Eso y el dinero que ponían a Abu Dhabi y una serie de países y tal. Pero fue eso sobre todo, el decir, mire, es que como no nos unamos, vamos a ser muy débiles. De hecho, Arabia Saudita les quitó un trozo de territorio del Emirato de Abu Dhabi. O sea, que no es que sean esto cosas suyas. ¿Qué pasó en cuanto se unificó Emiratos? El ejército iraní invade las islas de Tun Mayor, Tun Menor y Abu Musa y mata a los primeros soldados del ejército emiratí. O sea, que esto de que les tienen miedo porque sí, no, es que tienen toda la razón de tenerle miedo, y esto porque están contenidos, porque existe un país que se llama Estados Unidos que te planta portaaviones ahí. Pero si no estuviera un Estados Unidos ahí, ¿qué pasa? Porque al final los árabes incluso tienen un complejo cultural con los iraníes. Es decir, la típica anécdota del Golfo es esa, que el árabe recoge los dátiles de la palmera datilera. Ese es el trabajo que históricamente ha hecho un beduino del desierto, un árabe que vive allí, va, coge el dátil y ya está. Esa es su vida, muy simple, muy rural, muy tal. El persa, ¿qué hace? Las alfombras persas. El persa está años tejiendo una alfombra sumamente rica, compleja, no es una civilización más desarrollada, es más tal. Entonces, ese es todo el temor que subyace. Al final, la Casa Real de Saud, que eran beduinos que se aliaron con un clérigo que era al-Wahhab, ¿no? De ahí el wahabismo, para generar una legitimidad para su nuevo estado. Y eso eran tipos que vivían con 4 duros, con 4 perras en el desierto y ya está. Por eso ese temor que tienen, irracional además, muy racional yo creo hacia Irán, ¿no? Y luego tienes la guerra Irán-Irak, ¿no? Todos los árabes volcados con Irak, lógicamente. Aunque luego ya cuando vieron lo de Kuwait ya cambió un poco la cosa. Pero bueno, de ahí viene todo. Y por otro lado me gustaría saber cómo lees tú el rol de Rusia en todo esto, porque si bien está la alianza declarativa o formal con Irán, y también una alianza real, ¿no? En muchas cuestiones, incluyendo militares, lo cierto es que hay funcionarios de primer rango, políticos muy poderosos, y especialmente los principales oligarcas ligados a Putin, que tienen doble ciudadanía, rusa e israelí. Putin y Netanyahu se han calificado mutuamente como amigos íntimos. Netanyahu nunca tomó una postura frente a Ucrania suficientemente firme como se lo pidieron los occidentales. Entonces, realmente también hay una alianza con Israel. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se mantendría Rusia, cómo se posicionaría Rusia en un conflicto abierto como el que podría desatarse ahora entre Irán y Israel desde tu punto de vista? A ver, hay que tener en cuenta cuando hablamos de alianzas, ¿no? En general yo creo que está bien usada la expresión, ¿no? Entonces, en general, todos intuimos más o menos lo que es una alianza. Ahora, cuando hablamos de relaciones internacionales, si leéis, pues eso, el New York Times, el Wall Street Journal o lo que sea un poco serio, ¿no? La alianza es el máximo nivel de unión entre dos países más allá de unificarse. Entonces ya la alianza tiene connotaciones sobre todo de seguridad, militares. También las tiene de otro tipo. Normalmente va todo ligado de alguna manera. Luego las asociaciones son el siguiente grado, ¿no? Yo tengo una relación de asociación, una buena asociación como China con Rusia, ¿no? Intercambiamos muchos materiales y tal, pero luego en materia de seguridad, aunque a veces se hagan unas maniobras conjuntas o tal, poco, ¿no? No se llega a alianza, ok. En un sentido estricto, lo digo, para puntualizar, ¿no? Entonces, sí, me parece muy bien. Nada, simplemente Irán y Rusia lo que tienen es una asociación, porque al final, ¿por qué no tiene un arma nuclear Irán si está al lado de Rusia? Y para Rusia sería toma, aquí la tienes.
Pues porque al fin y al cabo a Rusia tampoco le interesa que tengan armas nucleares. ¿Y por qué no tienen los mejores sistemas antiaéreos? Siguen ahí con el viejo S-300. ¿Y por qué no les vendieron cazas Sukhoi 30? Pues obviamente porque Israel también está ahí diciéndole a Rusia, no le vendas esto, porque para mí es un problema. Entonces, Rusia e Israel son una cosa extraña, son como enemigos o adversarios destinados a tener que llevarse bien por los intereses que comparten. Sobre todo Israel. ¿Por qué? Porque al final, si Irán se acerca demasiado a Rusia, como está provocando la guerra de Ucrania y esta otra guerra, al final lo que puede suceder es que hay una transferencia de tecnologías críticas de Rusia a Irán. Por ejemplo, misiles hipersónicos. Con eso atraviesas cualquier defensa israelí. O desde luego se lo pones infinitamente más difícil. La transferencia de esa tecnología es un problema. A raíz de la guerra de Ucrania se ha aprobado la venta de cazas Sukhoi 35 a Irán. Se supone que no están aún operativos. Cuando lo estén, va a ser mucho más complicado, va a dificultar más cualquier bombardeo de Irán, porque son cazas que son buenos. Si se saben usar, son buenos cazas, y tú llegas desde muy lejos con el combustible justito y te encuentras con 30 Sukhoi o con los que sean, ¿no? Y planificar las operaciones cuando entre esa arma en juego con misiles modernos y tal es un problema. Entonces, esa es la relación que tiene Israel y el temor que tiene Israel, que una Rusia herida por Occidente y tal decida generar inestabilidad y venda armas nucleares, o que una Rusia disuelta por guerras intestinas, pues acabe teniendo un descontrol de armamento nuclear que se compra y se vende como si fuera armamento del mercado negro. O que le venda nuevamente cualquier tipo de capacidad crítica de esta clase a Irán, por ejemplo. Entonces, ese es el tipo de relación que tiene en general Israel con Rusia. Y bueno, ahora mismo, obviamente, de este conflicto, pues Rusia colateralmente se beneficia, ¿no? Creo yo, vamos, por lo menos ese es mi punto de vista. Y justamente, ¿cómo crees que afectará esta situación a Ucrania? O sea, si termina desviándose la atención contra la voluntad de Biden hacia, sí, hacia Medio Oriente, ¿Ucrania se puede dar por perdida? No sé si por perdida, ¿no? Pero, hombre, podría llegar a ser beneficioso en el sentido de que como el paquete de ayuda para Israel se ha querido meter junto al de Taiwán y al de Ucrania, si sale lo de Israel tendría que salir lo otro, aunque ahora lo han troceado, parece ser. Entonces, ni siquiera en eso. El problema es que desviaría completamente la atención mediática y política estadounidense, dejaría Europa sola con Rusia y Ucrania, y además, si encima entráramos, que no es un escenario que parezca muy probable que siga, pero bueno, si entráramos en un escenario de intercambio de salvas, de necesidad de muchos misiles interceptores, aunque Israel ha querido desarrollar su propio misil interceptor, que es el Arrow, que es el que ha utilizado, que no es el sistema de cúpula de hierro, nada que ver, pues lo cierto es que tiene Patriot aún. Y seguramente si quieres cantidad, sobre todo, bueno, y si asumimos que las fábricas de misiles israelíes son atacadas por Irán, ni te cuento, ¿no? Pero bueno, suponiendo, ¿no? Incluso en ese escenario, lo que necesitas es que te llegue algo ya hecho. Y lo único que hay es Patriot. Y además, seguramente Estados Unidos tendría que tirar de sus reservas de guerra, porque es que no da la producción para todo el mundo. De hecho, no da ni para un solo país prácticamente. Entonces, ese es el tema, que traería a Ucrania unos armamentos que necesita con mucha más desesperación, creo yo, que Israel, ¿no? Qué situación. Realmente, ¿no? Qué Total. complejidad. ¿Quieres agregar algo más, Yago? No. Bueno, si me lo permite, simplemente que la gente, para mucha gente esto es un entretenimiento, una actividad para estar bien informada, ¿no? Pero que no lo tomen de una manera personal. Muchas veces la gente se posiciona a favor de un bando, de otro, de una manera muy personal. Y creo que es un error, porque al final, la verdad, ambas partes han cometido tropelías y no merece la pena que posicionarse claramente a favor de una o la otra. Si se puede ayudar de alguna manera a la gente inocente que sufre a través de pues, ONGs o de cualquier manera, pues esa es la mejor manera de contribuir a la guerra. Y todo lo demás, pues tomárselo con serenidad, analizarlo y no dejarse llevar por juliganismos baratos, ¿no? Creo yo. Pues básicamente eso. Es que me lo encuentro mucho en comentarios. Bueno, muy bien, Yago. Los invito a compartir en todas sus redes y grupos. Si hay algún despistado que no lo haya hecho, visiten Cosas Militares, el gran canal de Yago Rodríguez. Suscríbanse, que vale la pena.
y, por supuesto, Por un pedazo de tierra, el libro de Yago, muy, muy recomendable. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias, Nicolás. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.